Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. De mi parte, pues le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno. El Señor siempre ha sido fiel. El Señor siempre ha estado respaldando mi vida. Y sé que también ha estado con usted, con su familia, ya que al nosotros tener vida, salud y que nuestras familias estén con nosotros, ya es una bendición para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. En esta preciosa noche quiero compartirles lo que es la palabra del Señor a cada uno de ustedes, y quisiera pedirles si de pronto usted puede compartir el video, puede hacerlo si desea, cualquier red social, no importando el lugar o la situación, no importa a quién se lo mande, no tenemos ningún inconveniente, tampoco tenemos restricción en nuestras políticas de seguridad. Puede compartir el video si desea, puede editarlo, puede hacer lo que usted crea conveniente con el video, siempre y cuando sea para algo agradable y para algo bueno. Gloria al Señor. Vamos, en esta preciosa noche voy a hablar de un tema muy importante que nos va a servir a cada uno de nosotros, quienes estén comenzando y también los que estamos al frente, los que estamos ya varios años en los caminos del Señor. Es un tema muy lindo, muy importante, y me gustaría que usted pueda prestar atención a todo lo que voy a tratar, no yo, sino a lo que Dios va a tratar de hablar a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Mateo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 14, el versículo 31. Dice la palabra del Señor: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. Antes de empezar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos abra el entendimiento para poder comprender lo que Él trata de decir a cada uno de nosotros. Que esta palabra, que es la semilla, caiga en nuestros corazones y pueda dar fruto más adelante, que sea un fruto agradable para nuestro Dios Todopoderoso. Que también lo que yo hable y lo que diga sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora. Padre Santo, Señor Todopoderoso, mi Dios amado, en esta preciosa noche, Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido, Señor, estar en este lugar adorándote, Señor, exaltando tu nombre, Padre Santo, y pudiendo compartir tu palabra, Señor Jesucristo, que es de gran bendición y ayuda a cada uno de nosotros, mi Dios amado. Padre Celestial, yo te pido, Señor Jesucristo, que las personas quienes estén viendo, Señor, este video, Padre Santo, puedan recibir entendimiento, Señor, puedan recibir tu palabra, Señor, y pueda ser de gran bendición para cada uno de ellos, mi Dios amado. Usa mis labios, Señor, usa mi corazón, usa mi lengua, Padre Santo, para que todo lo que yo hable y diga no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas. Lo que tú quieres hablar, mi Dios amado, lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, inicio este precioso mensaje, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar un tema muy importante. Gloria a Dios. Quiero hablar un tema muy importante para cada uno de nosotros, que es el desaliento. Sí, o el desánimo. Pero quiero hablar bajo el tema no te desalientes. ¿Sí? Muchos de nosotros en alguna ocasión, cuando estamos realizando algo y nos pasa algo malo, tendemos a desanimarnos, a desalentarnos. Ya la motivación termina y ya no hay ganas para continuar, o ya no hay ganas para seguir luchando o para continuar en el proceso por el cual nosotros iniciamos. Llegamos a una etapa de desaliento donde ya ni siquiera las fuerzas nos dan, ya no tenemos ganas ni siquiera para volver a realizarlo. Pero en este caso no quiero hablar de algo específico, sino en los caminos de Dios directamente. Cuando nos llegan los problemas, cuando nos llegan las pruebas a nuestras vidas, cuando vemos que las circunstancias que nos rodean están en contra de lo que nosotros pensábamos, es cuando llega ese momento de desaliento, ese momento de desesperación, ese tiempo de desánimo en el que nos hace tomar decisiones contrarias a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas de las veces las pruebas, las luchas, las aflicciones
son para a nosotros hacernos crecer, para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es el que tiene el control en nuestras vidas. Cuando tenemos una prueba es para que nosotros podamos darnos cuenta que el problema no depende y no podemos solventarlo o luchar con nuestras fuerzas, sino que debemos saber quién es el mayor en este lugar. Si las pruebas, yo o Dios. Entonces muchas de las veces las pruebas son o nos sirven para que nosotros podamos crecer y saber quién es el que tiene el control sobre nuestras vidas y sobre el problema por el cual nosotros estamos atravesando. Gloria a Dios. La decisión que nosotros tomamos es muy importante, ya que de ahí depende si hacer caso a la voluntad de Dios y resistir o tomar nuestras propias decisiones. Pero en el momento de las pruebas, lo más aconsejable es que nosotros podamos someternos a Dios y resistir a las pruebas, resistir a la tentación, resistir al diablo, para que pueda Él también huir de nosotros. Entonces es muy importante que cuando llegue este tipo de pruebas, no comenzar a blasfemar o a quejarnos o a desalentarnos, sino que más bien confiar en Dios, que será Dios quien estará a favor de nuestras vidas y no Él en contra de nosotros. Como ya decía anteriormente, muchas veces son para que nosotros podamos crecer. Gloria al Señor. Vamos a ver el libro de Marcos, el capítulo 4. Gloria a Dios, Marcos capítulo 4, el versículo 22 y el 23. Gloria a Dios, Marcos 4, 16 y 17. Gloria al Señor. Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es importante que nosotros sepamos el tipo de tierra que nosotros somos. Hay 4 tipos de tierra según la Biblia: la tierra con espinos, los pedregales, el camino, y también nos da un ejemplo de la buena tierra. La semilla no es la mala es la tierra, y la tierra es el corazón de las personas, el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros tendemos a la semilla es esparcida, la semilla es regada por el mundo sobre las personas y sobre cada uno de quienes escuchan y ven este video. Ahora bien, esta semilla es una semilla que obviamente va a echar raíces, independientemente en el lugar en donde esté, echará raíces, pero lo que nosotros debemos ver es el tipo de tierra en el cual ha caído la semilla. En este caso nos dice: los que cayeron en pedregales, viendo los problemas y la aflicción, se desalientan, ¿sí? Se desaniman. ¿Por qué? Porque la palabra mismo dice: no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero al principio la recibieron con gozo, al principio estuvieron muy emocionados de haber oído la palabra y estaban tan contentos porque todo parecía tan lindo. Pero hay momentos de persecución, hay tiempos de pruebas para que nosotros podamos ser moldeados, hay tiempos en los que vamos a tener que sufrir, hay momentos en los que todo vendrá encima de nosotros, pero ahí es cuando nosotros más debemos confiar en Dios, más debemos agarrarnos y saber que es Dios mismo quien va a estar luchando nuestras propias peleas.
Va a ser el Señor mismo quien esté protegiéndonos de que nosotros no vayamos a caer, pero depende de la decisión de la cual nosotros tomemos. Si dejamos que Dios haga la obra, entonces Él hará. Pero si decimos, yo voy a tomar una decisión contraria porque estoy cansado de los problemas, estoy cansado de lo de aquí, de lo de acá y de todo lo que pasa en la iglesia o en mi vida espiritual y quiero alejarme de los caminos de Dios, es una decisión muy contraria a la cual usted está tomando y no es Dios quien le ha dado esa decisión y tampoco fue una opción la que usted está tomando. Usted está alejándose de algo por lo cual usted está siendo probado, no para algo malo, sino para que usted crezca y su fe pueda ser fortalecida en los caminos del Señor. Santiago decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, vendrá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces es muy importante que nosotros podamos resistir a las pruebas, que no nos desalentemos en el lugar en donde nos encontremos, sino que nos mantengamos firmes, confiando en que Dios tiene planes para nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, Mateo 14, gloria a Dios, Mateo capítulo 14, desde el versículo 21, desde el versículo 22 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. Y esto es algo muy importante de lo cual nosotros podemos o debemos aprender, ya que esto nos ayudará en gran manera en nuestra vida espiritual día a día. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pedro era una persona que amaba al Señor. Incluso él mismo decía, Señor, si tengo que ir a la muerte, yo iré por ti, pero yo voy a estar al frente y yo voy a dar la cara por ti. Resulta que Pedro fue una persona que tenía un buen potencial, que era una persona que el mismo Señor Jesucristo lo escogió a él para que él portase las llaves del reino de los cielos. Y fue él quien levantó la primera predicación, la primera enseñanza de arrepentimiento en el día de Pentecostés. Gloria al Señor. En este caso, Pedro, quiero hablarlo de una manera muy distinta. Gloria al Señor. Vamos a suponer que la barca es la vida que nosotros llevamos. Gloria al Señor. La tormenta serán los problemas. Y Pedro seremos cada uno de nosotros. Nosotros, al igual que Pedro, cuando estamos andando por la vida, resulta que alguien viene y nos critica. Es una ola que golpea nuestra barca, es una ola que golpea nuestra vida. Es algo que al momento que nosotros sentimos ese golpe nos afecta moralmente, nos afecta dentro de cada uno de nosotros y es algo de lo que nosotros debemos de controlar, nuestras emociones. Ahora bien, Pedro, la palabra del Señor nos dice que
la multitud estaba ahí escuchando lo que el Señor predicaba y todo. Y luego que el Señor terminó de predicar, el Señor los envió a los discípulos adelante, que vayan de un lugar a otro lugar, y Él iba a despedir a las personas. Una vez que terminó de despedir a la gente, que ya les agradeció a todos por haber llegado al lugar y escuchar la palabra de Dios, el Señor Jesús se dirigió a un lugar aparte, solitario, y Él comenzó a orar. Gloria a Dios. Y luego dice, cuando llegó la noche, el Señor estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. La barca se adelantó. La barca y los discípulos se fueron ya adelante del Señor. Pero hubo algo que marcó ahí, algo le resaltó ahí, y hubo un gran problema, porque dice azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, si el viento es contrario, y en el tiempo de antes no tenían motor, tenían velas, pero si el viento era contrario, ellos debían remar, quitar la vela y comenzar a remar para ellos llegar al lugar a donde ellos se iban a dirigir. Entonces el viento era contrario. Ellos tenían un gran problema al frente. Ellos tenían algo que los estaba deteniendo, algo que los estaba cambiando de rumbo, pero ellos luchaban con sus fuerzas para poder llegar al lugar donde ellos tenían pensado. Es algo similar que pasa con nosotros. Muchas veces queremos avanzar a algo, queremos conquistar algo, queremos ir adelante de algo, pero resulta que en el transcurso de ir navegando, alguien se nos opone, o alguien nos echa una crítica, o alguien llega y nos ataca con algo contrario. No, es que tú no puedes, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú ni siquiera tienes experiencia, tú no tienes la capacidad, tú no eres la persona indicada, y todos comienzan a acusarnos, y vienen vientos contrarios y vienen olas a nuestra barca y tratan de hundirla, tratan de cambiarnos el rumbo, y es algo de lo que le estaba pasando en este caso a los discípulos. El viento estaba acusando, estaba tratando de virarla, de llevarla de un lugar que ellos tenían pensado. El viento quería botarlos a otro lugar completamente distinto del que ellos tenían pensado ir, o del lugar en donde el Señor les dijo que debían ir. Gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Resulta que ellos, estando ahí en el problema, estando ahí en la situación, de repente el Señor llega caminando y los alcanza. Más en otro pasaje bíblico dice, el Señor trataba de adelantárseles, porque ellos, a pesar de que remaban con sus fuerzas, no estaban, literalmente no estaban avanzando, sino que simplemente se mantenían en el lugar en el que estaban, y ellos continuaban remando con sus propias fuerzas, pensando que ellos eran o podían luchar contra aquel problema tan grande que venía en contra de la barca que el Señor Jesucristo les envió que fuese. Gloria a Dios. Luego que sus discípulos le vieron andar sobre el mar, se asustaron todos y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. Gloria a Dios, no temáis. Es lo bueno de cada situación en la que nosotros nos encontremos, porque aunque nosotros estemos en un problema, el Señor siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. El Señor nunca se ha ido, el Señor siempre ha estado con nosotros. Pero este tipo de prueba que los discípulos estaban pasando era para que ellos puedan conocer y puedan creer en el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ellos también debían de poder controlar el viento y el mar. Ellos ya tenían un poder que el Señor Jesucristo les entregó, pero todavía ellos no lo sabían y tampoco sabían usarlo. Entonces, en medio de esa situación en la que ellos estaban atravesando, que era un posible naufragio, ellos vieron al Señor Jesucristo que se acercaba, y ellos le reconocieron, aunque al principio se asustaron y no reconocieron quién era, pero luego se dieron cuenta que era el Maestro, que era el Señor Jesucristo, y seguramente pensaron que Él podía a lo mejor ayudarles a remar, porque ni siquiera conocían el poder que había en el Señor Jesucristo, sino que yo supongo que a lo mejor dijeron: bueno, hay un remo más y todos vamos a salir en adelante. Digo,
Pero no, el Señor es quien tiene el control del viento, del mar y todo lo que existe. Todos los problemas, las situaciones y cualquiera que sea la situación, todo se sujeta a la voluntad y al propósito de Dios. Todos los problemas, las pruebas, las dificultades, las luchas, las adversidades, etcétera, todas las cosas que atraviesen y las que pasen en nuestra vida son necesarias, porque todo eso nos lleva a un propósito esencial. Algunas cosas nos enseñan a creer, algunas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente, madurar personalmente o espiritualmente, y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas son importantes, sean buenas o sean malas, todas son importantes porque todas nos traen una enseñanza para que nosotros también podamos reconocer quién es quien tiene el control. En este caso, llevaban ellos un gran problema que era el mar, que era el viento que los estaba botando de un lugar a otro. Pero ahí tenían una respuesta y la solución que ellos no reconocieron, pero luego se dieron cuenta que el Señor Jesucristo lo tiene el control de todo. Gloria al Señor. Entonces luego que se le aparece el Señor Jesucristo, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios. Pedro lo ve al Señor, le dice, Señor, a ver si es que eres tú, ordéname que yo vaya a ti caminando sobre las aguas y yo voy a ir. Y el Señor le dice, ven. Y resulta que Pedro se baja del barco, Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, sobre el mar. Y es un primer acto de fe que Pedro estaba caminando sobre algo que en ese caso podía hundirse, y como las olas eran enormes podía posiblemente ahogarse, pero él estaba con una mirada al frente. Pero hay algo que Pedro hizo, y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Pedro al principio tenía la fe, tenía la mirada puesta al frente, tenía la mirada puesta en el blanco y tenía su mirada concentrada en el Señor Jesucristo, y en lo que en su mente estaba es, yo voy a ver al Maestro, yo voy a ver al Maestro y yo voy a ver al Maestro. Pedro estaba convencido y Pedro estaba caminando literalmente sobre las aguas. Pedro estaba flotando, estaba él caminando en algo firme, pero resulta, dice la palabra del Señor, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Es decir, su blanco, su punto fijo, su punto clave, a donde él estaba mirando, luego sus ojos se distorsionaron a ver la situación en la que él se encontraba, y a él ver el fuerte viento que venía azotando, comenzó a hundirse, porque ya no miró en el Señor Jesucristo, sino que decidió ver el tipo de problema, la magnitud del problema que él estaba teniendo. Él dejó de ver el frente y decidió ver un costado. Y es algo de lo que nosotros debemos aprender, es a mirar siempre al frente y no mirar atrás ni mirar a los costados, a los problemas de los cuales nos están atacando día a día, o nos están acusando, o están tratando de llevarnos por un rumbo contrario a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros no nos desalentemos y no nos descuidemos del blanco por el cual nosotros hemos empezado y el blanco por el cual nosotros estamos fijando nuestra mirada y nuestro rumbo. Gloria a Dios. Luego que Pedro comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, auxilio porque me ahogo. Señor, los problemas me están acusando. Señor, los problemas me están ahogando, me están asfixiando. Los problemas están atacando mi vida. Señor, sálvame que me ahogo. Al momento el Señor extendió su mano, asió de él o lo cogió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Y eso es algo de lo que nosotros hablamos al principio. ¿Recuerdan? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria a Dios. Los problemas en la vida nos hacen ver literalmente la realidad. Nos hacen
asentar los pies sobre la tierra. Cuando llega un problema en nuestra vida, lo que primero decimos es, ¿cómo lo solucionaremos a esto? ¿De qué manera? Y es cuando dejamos de lado nuestra fe. Cuando nos pasa algo material, queremos solucionarlo con algo material. La fe la dejamos al lado. La fe ya no la incluimos en esto. Ya no ponemos nuestro blanco al frente, sino que la hacemos a un lado. Se nos daña algo y decimos, ¿cómo lo voy a solucionar? No, es que esto no es algo espiritual, es que esto es un problema mecánico, esto es un problema personal, esto es un problema terrenal y la fe aquí no entra. Aquí ni un milagro lo puede arreglar, ni nada lo puede solucionar. Es cuando nosotros fallamos y faltamos a nuestra fe. Entonces es muy importante que nosotros, a pesar del problema que tengamos, a pesar de las olas, aunque el viento sea contrario, nunca perdamos nuestra fe, nunca perdamos nuestro blanco, nuestra mira al frente al Señor Jesucristo, que pensando que a lo mejor si miramos a algo distinto nos va a ir mejor. Mentira, si nosotros nos fijamos en Dios, las cosas sucederán y nos irán bien. En este caso, Pedro estaba completamente dudando y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es tiempo de que nosotros nos pongamos a pensar y a dudar, ¿será que el Señor viene? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? No lo sé, tal vez la gente que dirá, tal vez mis papás que dirán o los vecinos que dirán. Es importante que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra convicción en lo que no vemos, allá en el Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros estemos convencidos, confiados y seguros que es Dios quien está sujetando nuestras vidas, aunque no lo podamos ver. Sabemos y sentimos la presencia del Dios Todopoderoso y eso es lo que nos ayuda a nosotros a confiar cada día que es Dios mismo quien tiene la solución en sus manos. Es el único que nos puede salvar en cualquier problema en el cual nosotros nos encontremos. Es el único que, aunque la gente nos haya dado un diagnóstico completamente distinto, Dios tiene el control. El Señor siempre tiene el control, pero es necesario e importante que nosotros no nos desalentemos. Gloria al Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es importante que nosotros tengamos fe y confianza en Dios. Aunque los problemas sean grandes, aunque las pruebas sean grandes, aunque la lucha sea grande, aunque el lugar en donde nos encontremos sea complicado y difícil, es Dios quien tiene el control sobre todas las cosas. Y nosotros estamos sujetos a la voluntad y al propósito de Dios. Pero como decía anteriormente, la decisión que nosotros tomemos será lo que nos define, lo que define nuestro futuro. Porque el hombre puede alejarse de la voluntad de Dios y puede pecar. También puede sujetarse a la voluntad de Dios y todo irá bien. Pero depende de nosotros estar o no estar sujetos a Dios. Gloria al Señor. Luego que el Señor lo levanta a Pedro, luego que el Señor lo coge, le exhorta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego de que pasa todo esto, nos dice el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Luego que ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Los discípulos reconocieron quién era el Señor, que era el Señor. Una vez que lo reconocieron al Señor Jesucristo, Pedro le dijo, Señor, ordena que yo vaya a ti y yo iré. Y el Señor le dijo, ven, y él fue. Pero luego de todo esto, luego ya de que Pedro se hundió en el mar y el Señor lo sacó ahí, el Señor y Pedro subieron a la barca en medio mar, en medio lago. Ellos subieron a la barca e inmediatamente el viento se calmó, el viento cesó. Es importante nosotros que en medio de los problemas podamos reconocer que Dios está ahí apoyándonos, que cuando nosotros nos estamos ahogando, que cuando nosotros nos estamos asfixiando, es Dios quien está ayudándonos. Y aunque nosotros nos estemos
nos estemos o los problemas nos estén asfixiando, confiemos y pidamos la ayuda al Señor Jesucristo para que Él sea ayudándonos en el lugar, en la situación en donde nosotros nos encontremos, pero dejémonos ayudar del Señor. No tomemos nuestras propias decisiones, decir, no, yo sí sé nadar y voy a nadar y a comenzar a nadar. El viento seguirá estando ahí, el mar continuará tratando de hundirlo, de ahogarlo, y no va a salir si no pide ayuda. Una vez que Pedro pide ayuda, el Señor le ayuda, lo sube a la barca e inmediatamente el viento deja de soplar. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio de todo. El Señor está ahí extendiéndonos su mano, porque Él nunca nos ha dejado solos y no nos ha desamparado un solo instante, pero siempre y cuando debamos confiar en el Señor Jesucristo. Una vez que nosotros lo reconocemos en medio del problema en el cual nosotros nos encontramos y el Señor llegue nuevamente a nuestras vidas, los vientos dejarán de soplar. Todos los problemas terminarán resueltos, porque todo lo que inicia tiene su final. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Para todo tiene su tiempo, pero debemos reconocer el momento que Dios está ahí con nosotros apoyándonos. Entonces es importante que nosotros no nos desalentemos en cualquiera que sea nuestra situación, porque Dios mismo estará ahí con nosotros dándonos una mano para salir de la situación de la cual nosotros nos encontramos. Gloria al Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Es importante que nosotros podamos adorar a Dios en todo tiempo. Luego que nos encontramos en este tipo de pruebas y el Señor nos da la salida, es importante que nosotros podamos adorarle, reconocer a Él y darle la gloria que solamente el Señor se merece, porque no importando la situación, el Señor ha estado ahí presente. Gloria al Señor. Sea cual sea nuestra situación, debemos apoyarnos siempre en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a abrir el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Hay un hombre aquí en la Biblia que es uno de los muchos hombres, de las muchas personas que teniéndolo mucho o no teniendo nada, terminaron gloriándose en el Señor Jesucristo, porque se dieron cuenta que Dios lo llena todo, Dios lo es todo. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la escasez o la abundancia, Dios lo es todo. Dice la palabra del Señor, Habacuc 3:18 dice, con todo, sea bueno, sea malo, sea lleno, sea vacío, no importa, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa la situación en la que se encuentre, no importa en el lugar en donde se encuentre, no importa si es duro, si es fácil, si es feo, si es bonito, no importa, siempre y cuando nosotros reconozcamos que es el Señor Jesucristo quien está apoyando nuestras vidas, y no debemos desalentarnos, no debemos desmayar, no debemos fatigarnos, no debemos desanimarnos, porque muchas de las veces ese lugar es para que nosotros confiemos, es para que nosotros creamos, es para que nosotros podamos crecer espiritualmente. En este caso, Pedro tenía un paso de fe muy importante, y eso también nos enseña a nosotros a confiar en el Señor en medio de las circunstancias. Y como Habacuc, en la escasez o en la bendición, en cualquiera que sea su situación, él se alegra en Jehová el Señor y se goza en el Dios su Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Con Dios todo es posible. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, no importando la situación, todas las cosas
no serán posibles. No importa si nuestro barco está hundiéndose, no importa si ya nuestra vida se está quebrando, no importa si ya los problemas nos viven atormentando todos los días. Lo importante aquí es que nosotros le demos la importancia a nuestro Señor Jesucristo, que podamos reconocerle al Señor en medio de las adversidades, en medio de las luchas, en medio de los conflictos, de los problemas, de las situaciones adversas. Podamos reconocer que es el Señor Jesucristo quien está también apoyándonos y presto para darnos una mano y ayudarnos a salir de la situación en donde los vientos están siendo contrarios para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos siempre confiar y reconocer que Dios está ahí con nosotros, con sus brazos extendidos, para que podamos nosotros extender la mano y cogernos de la mano del Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hay algo de lo que me está atormentando, yo lo puedo con Cristo que me fortalece. No hay razón por la cual nosotros podamos desalentarnos o decir: no, es que Dios ya no está conmigo, por eso vienen tantos problemas, por eso hay enfermedades, por eso me llegan tantas calamidades, por eso ya no tengo abundancia o me está pasando alguna cosa. No, algunas veces la situación en la que usted se está encontrando el Señor está tratando de enseñarle algo muy importante. A lo mejor necesite fe y el Señor está permitiendo ese tipo de pruebas para que su fe pueda aumentar. O si de pronto dice: Señor, ¿dónde estás? No te encuentro. Es también para que nosotros podamos reconocer que el Señor Jesucristo está en medio de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Gloria al Señor. Entonces, yo les invito a cada uno de ustedes a no desalentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, con enfermedad o sin enfermedad, con abundancia o con escasez, en la felicidad o en la tristeza. No nos desalentemos de los caminos del Señor. No nos desalentemos que ya no tenemos esperanzas quizá, o que tal vez ya no hay algo que Dios pueda hacer por nosotros. No, el Señor está dispuesto a cualquier cosa, sea siempre algo correcto y algo bueno. No se desaliente cada uno de nosotros, sino que cada día confiemos que es el Señor Jesucristo quien nos estará dando las victorias a cada uno de nosotros. Gloria al Señor, amado. Vamos en esta preciosa noche a orar y vamos a darle gracias al Señor Jesucristo, y que el Señor siga dándonos fuerzas cada día para continuar aquí en adelante, para continuar luchando, para continuar perseverando, para continuar confiando y creyendo que es el Señor Jesucristo quien está sosteniendo nuestras vidas en todo momento, en todo tiempo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Cristo amado, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor Jesucristo, porque tú has sido fiel, porque tú nos has enseñado, Señor amado, a buscarte, Señor, en los lugares en los que nosotros nos encontramos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por estar pendiente de cada uno de nosotros en cualquiera que sea nuestra situación, amado Dios. Sabemos que tú estás listo, dispuesto para cada uno de nosotros y sacarnos del lugar en donde nosotros nos encontramos, amado Dios. Padre Santo, que este mensaje sea de gran ayuda y edificación para tu pueblo, amado Dios. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios. Aleluya, amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.